Bueno, muy buenos días. Estamos con el doctor Marcel Purchulu, quien es conferencista invitado del primer Congreso Internacional en Inteligencia Artificial y Educación que se está llevando a cabo en estos días. Marcel es doctor por la UNED de Madrid, España. También es profesor en computación y matemática, licenciado en pedagogía matemática, magíster en docencia universitaria, entre otros. También realizó 2 estancias postdoctorales, una en Barcelona, en Cataluña, con la dirección del doctor Vicent Font, un querido compañero y colega también, y también una estancia postdoctoral en didáctica de la matemática en la Universidad de Granada con Juan Díaz Godino también. Y ahí fue con una beca de la Fundación Carolina. Marcel, bienvenido a Abra TV, el canal de la UNICEN. Contanos un poquito de vos, en qué estás haciendo, en qué estás trabajando ahora. Patricia, primero muchas gracias por esta invitación. Para mí es un lujo y un honor estar acá. Ya hemos compartido el año pasado estas instancias y muy agradecido. Te cuento en qué estoy. Estoy trabajando, me dedico a la formación de profesores en grado y posgrado. Es un área que a mí me gusta y creo que ahí compartimos gustos. Entonces estoy en la formación de profesores. Básicamente doy las didácticas de la matemática. Los agarro los últimos 2 años de la carrera. Didáctica de la matemática. En el programa nuestro sería didáctica de la matemática 1, didáctica de la matemática 2, matemática informática casualmente. Es una de las materias donde vemos los diseños de actividades con la inclusión de nuevas tecnologías y estoy en práctica profesionalizante 3, la última de la que hacen la residencia los estudiantes. Eso es básicamente. Después estoy en formación de licenciados en administración, contadores en otras universidades, ya sea contratado o en la Universidad Tecnológica, la Universidad Católica de Salta, en educación a distancia, pero mi foco básicamente es formación de profesores. Bien, y en esa formación de profesores, bueno, vos sos un referente para todos nosotros que amamos la didáctica de la matemática, la formación de profesores. En eso vos sos muy también visionario en esto de incluir tecnologías nuevas, venís trabajando muy hacia eso. Y contanos un poquito, ¿qué estás haciendo en eso? ¿Qué hacemos en eso? Mi visión, con toda la posibilidad, y me gustaría después escucharte qué es lo que ustedes trabajan en el grupo, si bien tengo la noción de conversar con todo el grupo del NIEM. Nuestra preocupación, y acá voy a incluir al grupo, yo trabajo en investigación con el grupo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, con Mabel Rodríguez, y con ellos son los textos, hay veces que aparecen en la red que hablamos de educación matemática. Y una de las preocupaciones que teníamos era, viste que tenemos un montón de líneas y enfoques teóricos de la didáctica de la matemática, ¿no? Uno podría decir, mira, tengo la escuela francesa, teoría de situaciones, teoría antropológica de lo didáctico y enfoque ontológico semiótico, me voy, y uno tiene un abanico. Teoría de los campos conceptuales. Teoría de los campos conceptuales y etnomatemática y un abanico enorme. Y lo que veíamos, pero esto a riesgo de equivocarnos, y ahí sí me interesaría cómo lo ven ustedes, es que tenés todo un marco teórico importante que te da cómo trabajar en el aula, pero nos faltaban herramientas de cómo piensa el profesor cuando le das una consigna, este problema que querés poner en el aula. Para que no sean este problema que lo sacaste de un libro, sino decir, yo tengo la capacidad y actualizado ahora. Entonces, veíamos que las diferentes líneas y enfoques, voy a tomar uno, dado que teníamos Font, que decíamos Font y Godino, enfoque ontológico semiótico. Vos podés tener idoneidades que analizás toda una clase desde diferentes perspectivas, pero nos faltaba esa unidad básica, de decir, pero ¿cómo me doy cuenta que este problema que voy a trabajar con mis estudiantes es pertinente y es adecuado? ¿Cómo me doy cuenta que este problema hacen un uso pertinente y significativo de las TIC, por ejemplo? Que no sea y consignas mal hechas. Entonces, esto ha sido las últimas investigaciones donde nos pusimos así la lente muy fina sobre las actividades. Algunas críticas las puedo hacer. ¿A qué le llamo hacer críticas?
los problemas, veíamos en los clásicos textos de matemática, estos clásicos problemas de realidades falseadas y manipuladas, que vos lo lees y uno dice, esto no pasa en la realidad. Son problemas que están forzados para sacar una cuenta en matemática. No solo eso, sino que hay veces las preguntas son estrictamente matemáticas. Encuentre la función y uno dice, pero en un contexto real yo no voy a preguntarme cuál es una función. En última instancia, uso la función para hacer un pronóstico del comportamiento. Bueno, cambia la pregunta. O hay veces estaba forzado el uso de las tecnologías. Decía, usando GeoGebra, ¿cómo realizás? ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Cómo lo trabajan en el NIEM, en el grupo de ustedes? Toda la cuestión de problemas y consignas. Bueno, nosotros ahí lo que hacemos es en realidad trabajamos con algunas de las teorías, por ejemplo, con la teoría antropológica de lo didáctico, nosotros más que un problema trabajamos con preguntas generatrices. Entonces, con esta pregunta, ¿qué obras matemáticas voy a estudiar? ¿Qué respuestas voy a construir a partir de esas obras que estudio? Y en esas obras pueden aparecer desde diferentes lugares. Un libro, la voz del profesor, la voz de un compañero, algo que encontré en internet, ¿sí? Y entonces es allí donde los estudiantes tienen que aprender a validar. Y ahí es donde empieza a surgir todo este problema con la irrupción, ¿no?, de las inteligencias artificiales generativas, que permiten una respuesta inmediata y rápida a una gran cantidad de problemas, ¿no? Y están en el aula. Sí, pero ahí en términos de lo que vos estás diciendo, de esta respuesta inmediata, mi mirada ¿Vale? es eso. Amerita que uno cambie la consigna que le estás dando al estudiante en este momento, digamos, adaptarla. Viste como cuando enseñábamos en la era de no existía la computadora y ahora pasaba a computadora, uno dice, necesito cambiar la actividad que antes daba para lápiz y papel porque ahora disponen de la computadora. O voy a remontarme, y acá uno revela casi los años de uno, más allá que no nos puede... yo usaba tabla de logaritmo en su momento y uno quería calcular un logaritmo y aprender a usar en la tabla. Uno diría, eso es impensable el día de hoy. Después apareció la calculadora, lo busco. En ese sentido es también nuestras investigaciones. Pensar, decir, yo no puedo dar los mismos problemas que si se lo pido a inteligencia artificial me lo resuelve y me da hasta los fundamentos. Que uno dice, pero este es un clásico problema que está en un libro. Eso amerita pensar otra forma de incluir, en este caso, inteligencia artificial. Y en eso vamos a coincidir con algunas cuestiones con las teorías que ustedes están usando, porque entonces vos te planteas una pregunta generatriz. Bueno, si uno lo mira desde modelización matemática, uno se plantea decir una pregunta que sea importante, que no tenga todos los datos, que sea ese clásico problema determinístico, pero sí sabemos que si le damos a los profesores, ahora viene para la formación de profesores, genera inconveniente en el profesor cuando tiene estos problemas así, con una pregunta generatriz, como estarías diciendo, porque decís, ay, porque el profe se quiere sentirse seguro en que toda la clase va para el mismo lado, y si uno mira los libros de texto, casualmente tenés todo el problema absolutamente convergente, te da todos los datos, y uno diría, pero si hoy accede a esa información, quítale esos datos, en última instancia, que voy a tomar así un ejemplo simple, quiero pintar esta sala. Y uno dice, pero ¿por qué le doy la cantidad de metros cuadrados? ¿Cuánto rinde la pintura? ¿Pero por qué no dejas abierto el problema si total los procesos que van a estar de fondo? Eso sí te lo permite hoy en día hasta incluso inteligencia artificial. No digo para que te lo resuelva, sino que ayude al profesor con PRON adecuado, es decir, plantea una actividad que sea mucho más genuina, más acorde a la era actual, que puedas trabajar con algo que te sirva para la vida diaria. ¿Viste los diseños curriculares? Si uno mira, dice formar para la vida diaria. Es que eso es lo que dicen todos los diseños curriculares, y dicen, por ejemplo, enseñar a partir de la resolución de problemas o de preguntas, que en este caso, y para la audiencia que no sabe qué es una pregunta generatriz, pongamos un ejemplo. Una de las tesis que estoy dirigiendo en el doctorado trata sobre la pregunta generatriz, es cómo se puede estimar
la cantidad de contagiados por COVID. Y bueno, ¿y qué enseña? ¿Para qué usa esa pregunta generatriz ella? Ella la lleva al terciario, donde están formando profesores en matemática, y también a la licenciatura en educación matemática, una carrera acá de la UNICEN completamente virtual, y les hace esa pregunta. Bueno, y no tiene una respuesta inmediata. Tenés que estudiar epidemiología, tenés que estudiar ecuaciones diferenciales, tenés que aprender a resolverlas. Bueno, y eso lleva un trabajo. Eso entonces sería lo que nosotros llamamos una cuestión generatriz, que no vas a tener una respuesta enseguida. Ni siquiera en los chats te lo pueden dar. No. Pero en ese sentido, unamos con unas cuestiones actuales de inteligencia artificial que a mí sí me gusta. Vos podés tener esa pregunta generatriz y ahí vamos a tener así una ayuda de dos lados. Por un lado, calmar la ansiedad del profesor, que uno dice, ¿cómo abordo? Si uno coloca PRON adecuados, diciendo, mira, voy a ser un profesor, voy a trabajar con esto, y pedís al menos a inteligencia artificial, ¿cómo podría pensar esta actividad con mis estudiantes? Te da una cierta, vamos a llamarlo así, paz espiritual de que te da, porque lo voy a hacer emular de esta forma. La inteligencia artificial es como consultarle a un grupo de colegas. No significa que tienen la razón. Viste que la inteligencia artificial se va a equivocar porque recolecta información que tiene cargada, accesos a las bases de datos. Es lo mismo que cuando le preguntas a un colega, que uno diría, ¿cómo trabajo con esta pregunta generatriz? Y que te tira ideas. Entonces le ayuda al profe, que hay veces no sabes qué hacer en la soledad de tu preparación de clases, una idea. Y al estudiante, esta es una actividad que sí hacemos con los estudiantes, y no me acuerdo si hemos estado conversando al respecto, es pedirle al estudiante que no le pregunte a la inteligencia artificial tipo, resolveme este problema, sino es, si vos pones un PRON adecuado y decís, mira, quiero que te comportes, cuando le pedís algo, quiero que te comportes como un tutor, y le vas dando algunas condiciones. No quiero que me resuelvas la actividad. Bien. No quiero que me respondas, que me resuelvas las preguntas. Lo que quiero es que me hagas buenas preguntas para que yo pueda llevar a cabo el proceso. No me marques los errores, sino que haceme buenas preguntas para que yo pueda reflexionar. Y eso funciona muy bien con los estudiantes. Eso lo hemos visto con estudiantes de la universidad, administración de empresa que nosotros trabajamos. Ajá. Y te puedo asegurar que cuando miras las preguntas que te tira inteligencia artificial, es decir, este es el problema que a mí me dieron, y te dicen, bueno, previo a esto yo te sugiero que te respondas esto, uno dice, qué bien que está, porque hasta a mí me hace sí. poner algo. Entonces ese es uno de los usos que le estamos dando en este momento de inteligencia artificial, y no el clásico, resolveme el problema, dame la respuesta, o ¿qué hago con esta actividad? Sino decir, bueno, potencia y volverte más creativo en la actividad que le estás dando. Claro, dando un mejor uso. Sí. Gracias, Marcel. Vamos a seguir conversando en el próximo bloque un poquito más de esto, y también vamos a conversar un poco sobre evaluación, y me gustaría también saber qué postura tenés vos, pero ya un poco la estás manifestando. Hay como un River Boca acá, sí. A favor en contra, ¿no? Tal cual. Y creo que en el próximo bloque que discutamos un poquito de eso va a estar lindo. Perfecto. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia. Muy bien, bueno, estamos de vuelta, y ahora sí, vamos primero entonces a la pregunta de River Boca. De River Boca. Sino la inteligencia artificial en el aula para vos, pero más del sino me interesa, ¿por qué sí? ¿O en qué casos sí? ¿Y en qué casos no? Bien. Ahí se nos van a ir muchos bloques, pero tengo que resumir en pocos minutos. En pocos minutos. Considero que sí, porque si no sería, me voy a poner así, comparaciones hacia atrás, ¿viste? La época salía la calculadora y uno diría, no, me niego a la calculadora. Es que tengo que adaptar todas las actividades para lo nuevo que viene. Yo creo que si uno dijese no a la inteligencia artificial, uno dice, en algún momento vas a tener que decir que sí. Es cierto que va a depender de qué es lo que vos querés lograr con tus estudiantes dentro de la clase. Son esos objetivos que uno como profesor tiene planteado. Lo que sí es cierto es que esos objetivos a lo mejor
te los tenés que preguntar si están acorde a la época en la cual estamos trabajando, porque a lo mejor se te ocurre decir, no, yo lo que me interesa es que mis estudiantes aprendan resolución de sistemas de ecuaciones, los diferentes métodos. Está bien, es cierto, son técnicas que las vas a tener que aprender, pero uno tendría que decir, pero ¿cuál es el valor agregado? Porque tenés que ver, decir, no puede ser que solo te quedes con los métodos, porque en ese sentido no se lo pidas a inteligencia artificial porque te lo va a resolver y te va a fundamentar cada uno de los métodos, y uno dice, no me sirve, pero tiene que haber una media vuelta que es pensar. Entonces, me inclino que sí, aunque sí sé que cuesta para los profesores decir, sí, tengo que cambiar mi sistema de clases. Y ahora yo te devuelvo la pregunta a vos. A ver. Me interesa tu opinión al respecto. ¿Qué dirías ante la misma pregunta? ¿Inteligencia artificial sí, no? Desde lo que ustedes están investigando en el NIAM. Bueno, ahí coincidimos, es una respuesta por el sí, ¿sí? Pero con condiciones. Entonces, ¿nos interesa que los estudiantes sigan pensando? Sí, es lo que queremos formar. Ciudadanos críticos, personas que piensan, ¿sí? Y para eso no necesitamos que ellos resuelvan con el chat GPT una tarea y luego hagan copy-paste y se la entreguen al profesor. ¿Qué está pasando hoy? ¿Sí? Ambos sabemos, trabajamos en educación, sabemos que en muchas aulas los estudiantes están haciendo esto, sobre todo en aulas donde los profesores están en contra del uso de la inteligencia artificial o bien no han tenido el tiempo. También sabemos que están cargados de horas, que por ahí no disponen de ese tiempo que uno tiene que tener no cansado del trabajo de todo el día para empezar a aprender algo nuevo, ¿no? Entonces han quedado un poco atrás en algunos casos. Los estudiantes muy adelante, muy vivos para saber cómo hacer para no tener que hacer la tarea, se la resuelven las inteligencias artificiales, los profesores en muchos casos no se enteran. Entonces, ahora tenemos una generación que va a convivir con la inteligencia artificial generativa de aquí en adelante, ¿sí? Y somos los ciudadanos que estamos formando. Y somos los profesores los responsables, ¿sí?, de formar esos ciudadanos. Nosotros estamos formando a todos los chicos de secundaria, ¿sí? Somos nosotros formador de formadores, en realidad. Entonces, los profes, nuestros alumnos, son los que van a formar esos ciudadanos. Y ahí nosotros tenemos que tener la responsabilidad, creo, y lo estamos haciendo desde el NIEM, lo estamos haciendo como profesoras de didáctica, que también lo somos aquí en la UNICEM, de que nuestros estudiantes estudian didáctica, pero estudian también usando las inteligencias artificiales. ¿Para qué? Por ejemplo, le damos un libro y le decimos, o un artículo tuyo, Marcel, por ejemplo, y lo hemos hecho, lee el artículo de Marcel y decinos las ideas principales. Bien, ahora también quiero que te haga un resumen en las diferentes inteligencias artificiales generativas y compáralos. ¿Qué cosas que nosotros en la clase le damos importancia, las inteligencias artificiales no se la dieron, y qué cosas que sí le dio importancia a la inteligencia artificial no se la dimos nosotros? ¿Es relevante? ¿No es relevante? Úsenlo para, por ejemplo, hacer una evaluación. ¿Cómo harías una evaluación de estadística de, por ejemplo, población y muestra? Úsenlo para eso, para tener ideas, no para tomar una evaluación hecha y llevar eso, sino miremosla críticamente. ¿Qué tipo de evaluación dieron las diferentes inteligencias artificiales generativas? ¿Cuál harías vos? Primero, ¿cuál harías vos? Luego, ¿cuáles harían ellos? ¿Y cuál sería una mejor combinación de todo? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tratamos de que ellos sean críticos. ¿Por qué? Y porque a cómo van las cosas, quienes más rápido se adapten, ¿sí? De hecho, ya lo decía Darwin, no sobrevive el más inteligente. Sobreviven los seres vivos que se adaptan más rápidamente y mejor. Entonces, si nosotros logramos que los estudiantes de secundaria, que son futuros ciudadanos, que ellos no van a estudiar matemática, muy pocos de un salón de 30 estudian matemática. Muy pocos estudian una carrera universitaria según el aula, ¿no? De la cuestión socioeconómica también del aula. Pero entonces enseñemos una matemática útil, y en esa matemática útil, retomo lo que decías recién, ¿qué tanto valor tiene resolver tanta cantidad de ecuaciones por los diferentes métodos?
si hoy hay una inteligencia artificial que lo hace? Bueno, y ahí se nos vienen los matemáticos encima. Tal cual. Porque vamos a tener un montón de comentarios que digan, pero la matemática es útil para razonar. Coincido. Sí, si la tarea que le das es que razonen. Ujú. Si la tarea que vos le das es una Netamente teoría, un mecánico. ejercicio, y encontrame la X de esto, o encontrame, y así 20, 30 ejercicios, y yo no sé si hay mucho razonamiento ahí, matemático o de cualquier tipo, ¿no? Creo que me extendí más yo que vos con la No, respuesta. Perdón. yo te cuento algunas cosas que hacemos en evaluación. Dale. Cuestiones que se nos ocurren, pero las tenemos ahí en modo experimental. Porque esta mañana escuchaba en la conferencia, la primera conferencia de esta mañana, y Soledad Pera. Soledad. Y cuando Soledad agarraba, decía, bueno, en algún momento incorporamos el procesador de texto que incluso te permitía la corrección ortográfica. Nosotros lo que hacemos es, pongo el contexto para que tenga sentido por qué usamos esto. Las actividades que les damos no son de solo resolución de un ejercicio. Voy a ubicarme en ciencias económicas. Les pedimos siempre informes económicos con fundamentos matemáticos de ciertos datos que uno da. Eso significa que hay que escribir, ¿no? O sea, tiene que verse mucho texto. Vas a hacer cuentas, pero tiene que verse mucho texto. Perdón, ¿cómo sería un ejemplo para los que nos están escuchando? Ah, bien. Por ejemplo, vos podés decir, mira, para determinado producto el precio es tal, se demanda esta cantidad. Se sabe que si fluctúa esta cantidad, se demanda esta otra. Y entonces le pedís hacer un análisis económico y matemático de cómo se comporta la demanda. Eso significaría que tengo que establecer, primero necesito el contexto, de qué producto estoy hablando, cómo se comporta, busco información, cómo se comporta habitualmente la demanda para papa, voy a colocar un producto, y sigue determinados modelos porque le das pocos datos y bajo esos pocos datos podés pasar cualquier función, puede pasar una función exponencial, no este clásico problema que vos decís, ajuste una función exponencial y casualmente le diste 2 datos y que la exponencial te quedó Ajusta bárbaro. también la lineal y cualquier otra. O sea, le pones otros y ahora tenés que hacer algunos juegos. ¿En qué precio está actualmente el kilo de papa? ¿Y cuánto podría fluctuar? Un 10%. ¿Y cómo se comportaría la cantidad demandada? Entonces uno dice, bueno, ¿fue sensible o no fue sensible? Esos fueron contenidos que trabajaste. Eso lo tenés que contar. Como los estudiantes tienen muchas limitaciones, no todos, pero tienen muchas limitaciones a la hora de escribir y cuando corregís como profesor te terminan doliendo los ojos. Hay veces oraciones de 125 palabras sin una coma. Lo que hacemos es, y esto es, sensato, realmente lo hacemos. En un parcial de unas 2 horas reloj, en los últimos 20 minutos ellos optan para decir, profe, voy a usar inteligencia artificial. Lo dicen y lo que hacen es, pasan el texto con un programa de código, decir, mejorame la narración de eso. Y entonces hacen las oraciones más cortas, te evitan estas cuestiones. Acá están relacionados los kilos con los pesos. No, los kilos con los pesos no. La cantidad en kilogramos, el precio en pesos. Entonces eso se lo mejora. Entonces queda un informe, no te distorsionan las ideas. Eso sí lo hacemos en las evaluaciones. Y otra cosa es los cambios en los problemas. Voy a tomar un área que es que nosotros hemos criticado bastante, que es probabilidad y estadística. Mirás esas áreas y los problemas son absolutamente convergentes. Te piden, tengo este conjunto de datos, vamos a inventar algo, índice de masa corporal. Tengo un conjunto, 1500 datos que están acá y te dicen, calcule la probabilidad de que se encuentre esta variable entre 18 y 20. Y dice, ¿para qué eso? Y después la calculaste y te dio el 62%. ¿Y eso es bueno o es malo? Claro. Eso entonces primero los quitamos y decís, analiza este conjunto de datos. Y ahí sí apelas a inteligencia artificial. ¿Qué probabilidades serían adecuadas preguntarte? Y entonces te dice, y podrías analizar para la Organización Mundial de la Salud los valores que están aceptados entre 18 y 24,5, no entre mayor a 25 que es grado de obesidad, mayor a 30 que es obesidad grado 2, y ahora después haces vos la interpretación. Yo hice que en lo normal me quedó 66% cuando lo calculé. ¿Y eso? Eso es
bueno, es malo. Claro. ¿Qué digo? Eso te lleva a buscar más información, decir algo, es razonable porque lo tengo que hacer un informe. Calculé esto, de esta población de 1.500 personas, 66% está en el índice de normalidad. Bueno, pero daba lo mismo para decir si te daba 80, si te daba 50, eso para intentar desarrollar pensamiento crítico. Entonces buscas información, buscas información selectivamente y conversas con inteligencia artificial. Sí, y eso te estoy escuchando y decís, estás formando, ahí sí, estás haciendo matemática. Sí. Y estás llevándolo a un pensamiento crítico, que es muy diferente, y estás utilizando inteligencias artificiales generativas, y es muy diferente a darle un problema de matemática y que lo resuelva, ¿no? Donde ya una inteligencia artificial, si pones una ecuación, cualquiera, el Photomat, no necesita ser una inteligencia artificial, ¿no? Cualquiera de estos software también funciona muy bien para eso. Pero bueno, tenemos un bloque más. Con el cual vamos a abordar un poco sobre lo que se viene, sobre el futuro de estas inteligencias artificiales generativas en las aulas y para terminar. Así que muchas gracias. Bueno, Marcel, vamos a abordar este último bloque y a mí me gustaría que nos cuentes un poquito desde tu visión, ¿no? ¿Cuáles son para vos las fortalezas y las debilidades de la inteligencia artificial generativa en educación? Difícil dar una respuesta. Fortalezas le encuentro en este momento. Voy a mirar fortalezas en términos del profesor, que hay veces estás para planificar tu clase y entonces te permite dialogar y saber, hay veces de líneas, enfoques teóricos, haciendo capacitaciones de por medio, porque solo no lo vas a aprender. Yo a veces miro y a mí me gustan estas cuestiones. Le podés preguntar a inteligencia artificial que te diseñe un problema para enseñar función lineal, lo hace malísimo el diseño. Sí. Entonces, eso es un punto en contra que voy a mirar acá. Si le pedís así que te haga cosas habituales del profesor, eso lo hace mal. Realmente lo hace mal. Mal ante quienes tenemos la lente de didáctica de la matemática, porque uno dice problema sumamente convergente, realidad falseada y manipulada, te pide fórmula. Está mal. Ahora, si vos le preguntas ¿cuáles son las críticas que tuvo la enseñanza de la matemática para este contenido, en este nivel? Eso lo saca bastante bien, porque son las investigaciones. En los reportes de las investigaciones, ¿qué reportamos? Reportamos las cosas que hacen mal, algo, no las buenas propuestas. Entonces, ahí te ayuda el nivel de reflexión tuyo, porque decís, mirá, me está diciendo que esto se hace mal, y me pone un problema que casualmente es el contraejemplo de esto. Así que eso te ayuda a esos niveles de reflexión. Y permite al profesor, a veces, acceder a información que a lo mejor no tenías. El clásico profe que a lo mejor buscaba en Google, nada más, y se queda con los 3 primeros enlaces. Bueno, te permite hacer preguntas que no lo sacabas directamente del buscador de Google. Digo, cuando vos decís las dificultades que reportan, es más, podés preguntar particularmente, ¿quiénes estudiaron pensamiento divergente en la escuela primaria en América Latina? Y te tira. Sí. Con pinzas tomarlos algunos sí, porque hay errores, pero al menos es como cuando le preguntas a un grupo de colegas, ¿conoces algo? Esa es una de las cosas que a mí me gustan. Bien. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Bueno, también lo vemos para tomar ideas en este sentido que vos decís, si alguien quiere armar una clase, si alguien quiere armar un examen. Las rúbricas, si uno pide. Una rúbrica, sí. Bastante bien. Pero otra vez, como ideas, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un trabajo que nos acaban de publicar en la revista Unión, Uno, en España, donde nosotros le dimos a profesores de matemática y a los chatbots, ¿sí? el mismo problema. Dijimos, bueno, queremos que nos hagas una evaluación, una evaluación para población y muestra, ¿sí? Pero teniendo en cuenta el marco teórico de teorías de situaciones didácticas de Guy Brousseau.
Entonces, ¿qué hicimos? A los profesores primero les dijimos, bueno, ¿saben cuál es la teoría? Hagan un resumen de la teoría. Y a los chatbots les dijimos lo mismo. Y ahí no hubo diferencias. Muy bien estuvieron tanto los chatbots como los profesores, ¿sí? Que están en ejercicio. Son profesores Claro. que están dando clase en Argentina, ¿sí? Alumnos de la licenciatura en este caso. Y entonces les dijimos, bueno, ahora, teniendo en cuenta ese marco teórico, hace cómo sería una evaluación, ¿sí? En población y muestra. Y los profesores estuvieron muy bien. Ellos respetaron las 4 situaciones didácticas, los momentos de uso, los momentos, sí, todo, y lo que iban haciendo en cada momento. Y los chatbots hicieron unos inventos. Eso lo hace unos mal. inventos. Tal cual. Lo Entonces hace mal. es eso, ¿no? Te ayuda a pensar, es esto mismo que vos decís, como si fueran otros colegas, pero lo tenés que tomar con pinzas, con Sí. lo cual mejora también en esto del pensamiento crítico y te facilita. Tenés Sí. alguien con quien conversar, pero bueno, un poco hasta ahí, ¿no? Porque tenés que tener cuidado. Lo que sí me preocupa, que creo que lo compartimos, es el acceso de nuestros estudiantes, todo, porque viste, la tecnología avanzó tanto, los sistemas educativos hay veces se quedan un poco, y uno diría, ay, ¿cómo hago a veces para formar a todos los estudiantes competentes para la época en la cual estamos? ¿Viste? Porque uno tiene que reconocer realidades. No todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías, no todo el mundo puede llevar una... Lo veo en mi propio entorno, que no son completamente desfavorables, como sí conozco en algunos lugares. Y uno dice, qué difícil ver si las instituciones no cuentan con material, porque uno podría decir, trabajemos con inteligencia artificial. Pero si yo no tengo un notebook, no tengo acceso, ¿cómo hago? No tengo internet en la escuela. No tengo internet en la escuela. Los chicos no tienen datos en sus teléfonos. Claro, porque una de las cuestiones que en este momento también se están planteando, por más progresista que querramos ser en estar a favor del uso de estas inteligencias artificiales generativas. Y generativas hablamos, Sí. esta irrupción del ChatGPT conversacionales sobre todo, ¿no? Que generan texto nuevo. Generar texto nuevo. Texto o imágenes nuevas, ¿no? Según la inteligencia artificial que utilices. Es esta lentitud que hay por un lado del sistema educativo para adaptarse y es la rapidez de cómo desde los estudiantes esto ha irrumpido en las aulas. ¿Cómo lo ves en presente y en futuro a esta dicotomía? No solo aquí, sino en América Latina. Yo sé que vos estás trabajando en distintos países de América Latina también. Sí, sumamente difícil. Lo que sí es, no me quedaría, no tendría la respuesta de cómo hacer, pero lo que no me quedaría es esa nivelación hacia abajo. Le llamo esa nivelación hacia abajo, decimos, mira, acá este grupo, como vos no tenés acceso, entonces nadie va a tener acceso y lo formamos. Uno dice, no sé cómo sería la respuesta, decir, bueno, ¿cómo logramos para estos grupos? Porque es real, cuando vos decís no tienen acceso a nuevas tecnologías, estudiantes que vienen de zonas rurales, sí. Y uno dice, qué difícil esos sectores, y los veo en muchos países de América Latina, pero bueno, ahí son más políticas educativas y otras cuestiones que a lo mejor a nivel de profe nos podemos quedar en los comentarios, pero no, porque si no es formar a un estudiante que es para un siglo que no es este, ¿no? Yo uso a veces siempre, no sé por qué uso siempre siglo XIX como ejemplo, pero uno dice, estás formando a un estudiante para el siglo XIX cuando va a salir al mundo del trabajo y no lo vas a hacer competente porque no lo formaste en nuevas tecnologías, no lo formaste con pensamientos críticos para el uso de inteligencia artificial y estas cuestiones que... ¿Y ustedes cómo lo ven eso? Sí, sí, ahí te contesto, pero me gustaría retomar algo que dijiste, que no lo forma con pensamiento crítico en el uso de las inteligencias artificiales, porque si el profesor no le está encima en esto de hacer un buen uso, los chicos están haciendo el uso que pueden. Sí. Y el que les resulta más cómodo también. Sí. Por un lado, ¿no? Y por otro, nosotros que enseñamos matemáticas, porque somos educadores, pero también somos educadores de matemática, yo, por ejemplo, he estudiado mucho la función exponencial. Entonces, ¿por qué la función exponencial? Bueno, porque, por ejemplo, cuando uno estudia cómo aumentan los casos de COVID, aumentan exponencialmente. Y cuando una persona no sabe qué es eso,
¿sí? Que aumenta exponencial, no logra entender que el aumento no es 2, 4, 6, 8, 10, 12, es 2, 4, 8, 16, 32, 64 y el doble en el caso que tengas una tasa 2, que en el caso de COVID era 2 y pico la tasa, con lo cual aumenta mucho más rápidamente. ¿Qué es lo que tiene la exponencial? Que aumenta muy rápida, o sea, viene lento y de pronto hace como una explosión y aumenta muy, muy rápidamente. Y no solo eso, te permite entender eso, te permite entender que si no pagas una tarjeta de crédito y pagas el mínimo, la deuda va a ser exponencial, ¿no? Entonces, es una matemática útil que no se está enseñando. En la mayoría de los casos se enseña la función exponencial como tal, pero ese uso del que habla el diseño curricular lo están dejando fuera. Entonces, cuando hablamos de ciudadanos críticos, es bueno, ¿cómo uso entonces las inteligencias artificiales para lograr hacer ciudadanos críticos en la matemática, en el uso de las inteligencias artificiales y que le puedan ayudar además para la vida, ¿no? Pero ahí es el profe que puede usar la inteligencia artificial para pensar, modificar su sistema de creencia. Digo su sistema de creencia porque eso sí, ahí ya no tengo respuesta y no sé cómo lo pensás, si nos va a dar tiempo, cómo lo piensan ustedes, porque si yo tengo un pensamiento que me preocupa también profesor, hay veces que tengo un sistema de creencia muy rígido, decir, no, yo voy a enseñar, vamos a tomar el ejemplo de las exponenciales, porque tiene que encontrar, y estos clásicos ejercicios de despeje, encuentre para este valor y cuánto tiempo pasa, en el mejor de los casos, para que esto llegue tal cosa, y uno dice, pero son casi algoritmos. Los tenés que enseñar, sí, forman parte de la matemática, pero no se puede quedar con eso. Y entonces uno diría, tengo que hacerte pregunta para hacerte algo crítico, pero para que sea crítico es ponete ese problema en un contexto real. COVID, deuda que tenés contra un banco, tasa con valores reales, y ahí sí ayuda la inteligencia artificial, pero por sí sola no, te hace falta... Si sos un poco inmigrante digital, te va a costar que el profe interprete lo que está dando inteligencia artificial generativa, que te brinda muy buenas respuestas al respecto y hasta incluso si uno hace una interfaz ahí, bien te tira preguntas de qué cosa podrías hacer en la clase como para volver críticos a tus estudiantes. Sí, por eso, por ahí ir con esta idea de qué potencialidades me brinda a mí y no cerrarse sería la mejor opción. Sí. También es cierto que, los profes trabajan mucha cantidad de horas. Nosotros hemos hecho talleres a las que ellos por su trabajo no han podido venir. Entonces, estamos dando capacitación a profesores en inteligencias artificiales generativas y vemos muchos profes con muchas ganas conectándose después de su trabajo 6 y pico. Estamos haciendo, por ejemplo, una capacitación con Globan de 80 profesores y ayudándolos están todo, y desde CONICET también, los investigadores, ¿no? Y los desarrolladores de software, ayudando a los profes, enseñándoles las diferentes inteligencias artificiales generativas y plataformas inmersivas también, porque también eso se viene. Pero hay una ventaja que te voy a agregar a eso, a diferencia de muchos años atrás. Hoy en día esas capacitaciones, eso te quedan en videos que vos podés acceder y entonces a lo mejor yo no puedo acceder hoy porque estoy trabajando, porque estoy en el Congreso, por ejemplo, pero tengo el acceso después de volver a ver, cosa que no pasaba en alguna época que uno decía, lo que me está diciendo el profesor, si no tomo nota de lo que me está diciendo el profesor, me pierdo y a lo mejor puedo interpretar mal. Acá hoy en día tengo esta ventaja que la tecnología, en este caso más que la inteligencia artificial, me lo permite decir, me permití. Sí, te lo permite, pero recordemos también, y por eso creo que va la lentitud en la implementación en las aulas, que uno primero tiene que aprender el uso, ¿no?, de la tecnología. Pero luego vos y yo sabemos que como profes, cuando vos estás pensando en enseñar un saber, vos tenés que enseñar un saber, porque el diseño curricular lo dice, y además porque es importante que nuestros estudiantes aprendan ese saber. Mediado por diferentes tecnologías, entonces tenés que aprender la tecnología y luego cómo uso esa tecnología para enseñar algo. Tal cual. Y finalmente, ¿qué es el paso al que llevamos nosotros ahora en nuestro grupo de investigación? Es ¿qué impacto está teniendo eso en las aulas? Porque hoy algún impacto está teniendo,
Pero cuando hablamos de la cognición, del aprendizaje, todavía no sabemos cuál. No, tal cual. Y en eso también nosotros somos responsables como didactas ahora, ¿no? De tomar esa posta y hacer ese tipo de investigaciones. ¿Cómo está impactando en el aprendizaje y en ser críticos? Entonces, tenemos muchísimo trabajo. Los profes, hay muchos interesados y bueno, y en parte Sí. también, ¿no? Creo que hacemos lo que... Un gran desafío nos queda por delante, mucho por hacer, ¿no? Creo que sí. Así que bueno, te agradecemos. No, gracias a vos por este intercambio que uno aprende, así como cuando interactuamos con inteligencia artificial, uno aprende siempre por el intercambio con otro colega, así que agradecido de mi parte. Bueno, yo también agradecida, siempre aprendemos muchísimo de vos, te leemos No, yo de siempre, ustedes. así que es un placer tenerte acá en el canal de Abra TV de la UNICEN. Estamos muy, muy contentos, Marcel, gracias por el viaje, por estar y por brindarnos todo este conocimiento, ¿no? No, Te gracias a admiramos ustedes. mucho, muchas gracias.